mañana estaremos examinando, yo he titulado este mensaje, marcas contundentes del nuevo nacimiento. Marcas contundentes del nuevo nacimiento. Como ustedes saben, hermanos, y lo hemos estudiado ya por casi 6 meses, esta preciosa carta de Primera de Juan. El propósito principal de Juan de esta carta, hermanos, es que nosotros nos examinemos realmente si somos cristianos o no somos cristianos. Hoy en día nosotros vemos, hermanos, a muchas personas decir que son cristianos, y al decir que somos cristianos estamos diciendo algo muy importante. Estamos diciendo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que Dios ha hecho su obra en nosotros y que en nosotros hay por ende unas evidencias o unas marcas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Toda persona que dice ser cristiano no puede pasar desapercibido y debe estar seguro de que es o no es cristiano. Y la pregunta, hermanos, en esta mañana es: ¿estás seguro de que tú eres cristiano? ¿Estás seguro que realmente Dios ha hecho la obra en ti? ¿Has prestado atención a todos estos sermones que hemos visto de Primera de Juan? ¿Te has examinado de verdad si todo lo que hemos estudiado durante más de 6 meses está en ti o no? ¿O simplemente eres una persona que viene aquí los domingos a escuchar un sermón más, a escuchar simplemente una verdad más y seguir su vida común y corriente? Si tú has hecho eso, mi hermano, has venido con una motivación correcta a la iglesia, porque el propósito principal de Primera de Juan es que nosotros nos examinemos si realmente estamos en la fe. Y qué mejor, hermanos, que darnos cuenta que no se es cristiano antes de que lleguemos al día del juicio. Y Juan quiere casi que advertirle a los hermanos, a los oyentes de esta carta, casi que mostrarles a ellos. Y Juan tiene un propósito muy importante aquí, hermanos. Él quiere desalentar a toda persona que piensa que es cristiana y no tiene ninguna de estas señales. Y por otro lado, Juan quiere alentar a aquellos hermanos que quizás tienen estas señales, pero están dudando de que realmente son cristianos. Entonces, por un lado, Juan quiere desanimar a los falsos cristianos, y Juan quiere, por otro lado, alentar a los verdaderos cristianos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos enfrentarnos a ver si nuestro nuevo nacimiento es genuino o no. Por eso la pregunta que hago: ¿estás seguro de que tú has nacido de nuevo? Y no estamos hablando aquí de perfección, no estamos hablando de que tú vivas una vida cristiana perfecta. Solo estamos diciendo que si de una u otra manera estas marcas que tú encuentras en Primera de Juan se encuentran en tu vida, sí o no. Porque hay un problema, hermanos. Todo el mundo piensa que es hijo de Dios, pero la pregunta es: ¿hay suficiente evidencia para demostrar que tú eres hijo de Dios? ¿Hay suficiente evidencia en tu vida que nosotros podamos mostrar, podamos nosotros ver que somos realmente cristianos? ¿O creemos que somos cristianos simplemente porque tenemos una simpatía con algunas verdades bíblicas? Porque es que algunas verdades que están aquí pues me gustan, me parecen llamativas, o porque nos llevamos quizás bien con personas que están acá en la iglesia. Pero notamos aquí para Juan, el verdadero cristianismo, hermano, es una vida transformada, es una vida cambiada, es una vida diferente a lo que nosotros una vez o alguna vez fuimos. Y en lo que hemos estudiado en Primera de Juan, en todos estos meses, podemos resumir la carta bajo 3 marcas muy importantes. Primero, hemos dicho, y lo sigo repitiendo cada domingo, la primera marca que Juan da del verdadero cristiano es que el verdadero cristiano cree la doctrina correcta. El cristiano cree al Cristo verdadero, el cristiano cree en el Evangelio verdadero, el cristiano se sostiene bajo unas verdades innegociables de la palabra de Dios. El cristiano ama y discierne la verdad. El cristiano no es simplemente una persona desinteresada, él ha creído el testimonio apostólico inspirado por el mismo Espíritu Santo. En segundo lugar, hermanos, el cristiano verdadero está comprometido con estas verdades bíblicas y él vive por estas verdades. Él desea agradar a Dios. Él desea agradar a Dios viviendo una vida en obediencia. Entonces, la segunda prueba de que somos realmente cristianos es que deseamos obedecer a Dios y a sus mandamientos. Y ustedes notan acá que estas señales están entrelazadas. Si yo amo la doctrina, si yo amo la verdad, obviamente que tengo que obedecer esta verdad. Y por último, hermanos, el cristiano verdadero, nos ha mostrado Juan en esta carta, es un cristiano que ama a los demás cristianos. Su mente es informada por la verdad y en respuesta a esta verdad, él encuentra mandamientos en la Escritura que habla de que él debe amar a otros cristianos que integran la iglesia del Dios vivo y verdaderos. Ahora, hay algo que notar aquí, hermanos, en estos 3 marcas, en estas 3 cosas importantes.
Estas tres marcas, hermanos, están en el cristiano. Las tres marcas deben estar en la vida de un cristiano. No dos marcas y de pronto otra no, o una marca y las otras dos no, hermanos. Deben estar las tres marcas. Si falta una de estas marcas, indiscutiblemente podemos decir que las otras dos marcas tampoco estarán en la vida de una persona. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no puedo decir que creo en el evangelio correcto, pero yo no obedezco a este evangelio. Eso sería una contradicción. Yo no puedo decir que obedezco el evangelio, pero no amo a los hermanos. Eso sería una contradicción también. Y menos que podemos decir que amamos y obedecemos a Dios, pero la doctrina no nos importa, no nos interesa. Entonces, las tres marcas deben estar unidas, y están unidas de hecho, y eso es lo que Juan nos va a mostrar en ese pasaje en esta mañana. Veremos cómo estas tres marcas están entrelazadas en una sola cosa que se llama nuevo nacimiento. Y eso es lo que Juan va a hacer aquí, nos va a mostrar una a una las señales y va a mezclar estas señales. Va a mostrar estas tres marcas en la vida de los cristianos. Entonces, esta mañana veremos tres marcas importantes, contundentes, de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Ahora, si nosotros vamos al pasaje, sin entrar todavía a los puntos que vamos a ver, quiero hacer una pequeña aclaración aquí en el versículo 13. Miren lo que Juan dice en el versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Juan habla aquí y él pone en términos del nuevo nacimiento como recibir el Espíritu. La certeza de salvación, hermanos, que Juan habla aquí, la explica o la habla en términos de permanecer en Él o habitar en Él, como dicen en inglés. ¿Qué significa permanecer en Él? Que es una cosa que veremos que se repite por el pasaje. Bueno, permanecer en Él, hermanos, es tener comunión con Jesús, es amar a Cristo, es tener comunión con Él, pasar tiempo con Él, tener un interés de conocer a Jesús. A eso se refiere aquí permanecer en Él. Guardar sus mandamientos, amar a Jesús, cumplir su palabra, tener un deseo genuino por Él. A eso se refiere permanecer aquí. Ahora, noten ustedes aquí, hermanos, que nadie puede permanecer en Dios y decir que es cristiano si no tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Y hoy, hermanos, por todos lados escuchamos a personas decir que tienen al Espíritu Santo porque tienen una visión, o porque temblaron, o porque botan espuma por la boca, o porque se revuelcan por el piso, o porque tienen muchas emociones sobresaltadas, porque saltan en una iglesia y dicen que tienen el Espíritu Santo. Otras personas dicen que tienen el Espíritu Santo porque pueden hacer milagros, porque pueden caminar sobre el agua, porque pueden levantar muertos. Pero ustedes notan aquí, Juan nos dice que el Espíritu Santo es aquel que nos une a Cristo. Y al habitar en nosotros este Espíritu Santo, Él se manifestará de una forma visible en nuestras vidas, pero no en cualquier forma visible de milagros sobrenaturales, sino algo mucho más que eso. Una vida totalmente transformada por la palabra de Dios y por Cristo y por el Espíritu Santo. Entonces, esta es la introducción que Juan quiere hacer aquí al texto. Él quiere darnos unas marcas de que hemos recibido y de que tenemos su Espíritu morando en nosotros, es decir, Dios mismo morando en nosotros. Si ustedes van ahí a Romanos 8:9, Pablo dice esta misma verdad en su carta de Romanos. Dice Romanos 8:9: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Noten ustedes aquí, hermanos, que Pablo llama a los cristianos, a aquellas personas que están en el Espíritu. Cuando nosotros escuchamos hoy en día decir que alguien está en el Espíritu, suena como algo místico, como algo fuera de este plano, es que estoy en el Espíritu. Pero Pablo aquí, al igual que Juan, nos está diciendo que estar en el Espíritu simplemente es no vivir bajo los deseos de la carne. Una persona que quiere realmente agradar a Dios, que se esfuerza en los mandamientos, que lee su Biblia todos los días, que ora todos los días. Una persona que tiene un verdadero deseo por Dios, es una persona que está en el Espíritu, que no obedece a sus deseos carnales. Es una persona que está en el Espíritu. Es no vivir conforme a los deseos. Entonces, es lo mismo que Juan nos va a exponer aquí en este texto. Es lo mismo que Juan nos ha dicho durante todo el capítulo 4 de Primera de Juan. Y ustedes notan ahí, ustedes leen de corrido, Juan habla acerca del amor. El amor es de las dos marcas, la que más sobresale de estas tres, es el amor. Y eso es lo que vamos a ver como nuestro primer punto. Vamos a ver el primer punto del versículo 14 al 15. Vamos a ver el nuevo nacimiento nos hace creer en el Evangelio.
El nuevo nacimiento nos hace creer en el Evangelio. Versículo 14 y 15. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Juan vuelve y repite una vez más, Dios permanece en Él y Él en Dios. Si nosotros vemos acá el versículo 14 y 15, en conexión con el 13, vemos toda la Trinidad orando para la salvación de los cristianos. Dice que Dios nos ha dado su Espíritu. Y después de que Dios nos ha dado su Espíritu, dice el versículo 14, que nosotros, dice Juan, hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Están las tres personas de la Trinidad ahí. Vemos al Padre otorgando el Espíritu Santo sobre los creyentes. ¿Y para qué le da el Espíritu Santo a los creyentes? Dios, para creer el testimonio que está ahí, que Juan mismo da. Recordemos en el versículo 1, capítulo 1 de esta carta, Juan comienza diciendo esta carta, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras propias manos, eso os damos a conocer. Hay una verdad muy importante, hermanos, del Evangelio, y era una verdad que estos gnósticos no creían, y era que simplemente Jesús era un fantasma o era una persona que no tenía un cuerpo físico, y que Jesús no venía realmente a salvarnos del pecado, sino simplemente a hacernos personas buenas. De hecho, en uno de los evangelios gnósticos se dice que Jesús no murió en la cruz, sino que fue Judas. Pero Juan aquí, a diferencia de este falso testimonio de estos gnósticos, Juan nos dice acá que Jesús es el Salvador del mundo. Es la doctrina principal del Evangelio, que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlos. Y Juan aquí, como fiel apóstol de Jesucristo, está dando testimonio de la verdad del Evangelio. En otras palabras, hermanos, la fe sólida de los escogidos está fundamentada en el testimonio veraz y público de los apóstoles del Señor. Un verdadero cristiano no es arrastrado por las falsas doctrinas. Un verdadero cristiano no cree en falsas visiones. Un verdadero cristiano no cree en otros evangelios. El verdadero cristiano cree y confiesa, como dice aquí el texto, que Jesús es el Hijo de Dios. Noten ustedes, la vez pasada vimos que los gnósticos negaban la realidad corporal humana de Jesús. Ellos decían ellos decían en capítulos anteriores que simplemente Jesús era un hombre. Y decir que negar a Jesús era negar al Padre, o decir que conocemos al Padre pero Jesús no, era una herejía o era algo que estaba mal. Y Juan hacía casi que un énfasis en la humanidad de Jesús. Noten ustedes aquí que Juan ahora hace un énfasis en la divinidad de Jesús. Entonces, la fe sólida de los escogidos está fundada sobre el testimonio de los apóstoles. Juan fue un testigo ocular desde el bautismo hasta la ascensión de Jesús. Recordemos que esa era una de las marcas principales y requerimientos principales para ser un apóstol, haber estado desde el momento del bautismo hasta el momento de la ascensión. Y Juan, por esto, tiene total autoridad para decir que Dios envió su Hijo al mundo a morir por él. Ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan que Juan está parado enfrente de la cruz viendo a Jesús ahí mismo, dando testimonio de que Jesús había muerto en la cruz. Entonces por eso Juan dice en el versículo 14 que Él es el portavoz, Él es el que trae el mensaje de Dios a su pueblo. Juan dice que Él vio y testifica, y Él dice que todo lo que Él vio con sus ojos es cierto. Él escuchó a Jesús dar sus enseñanzas. Él vio a Jesús resucitado. Y sobre todo algo muy importante para nuestra fe cristiana, Él lo vio ascender a los cielos. Y si ustedes leen el Evangelio de Juan, Juan, a diferencia de los otros evangelios, hace un énfasis en la divinidad de Jesús, en Dios mismo encarnándose en la persona de Cristo y viniendo a la tierra a ser un hombre como nosotros para salvarnos del pecado. Si usted lee Mateo 1:21 en su casa, dice el texto ahí en Mateo 1:21 que el nombre de Jesús significa Dios salva, y el propósito que dice el ángel por el cual María debía llamar hacia Jesús era porque Jesús venía a morir por el pecado de su pueblo. Entonces hay una verdad importante, hermanos, que nosotros debemos entender en el Evangelio. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y aquí podemos nosotros recordar a Juan 3:16, la salvación para todo tipo de personas, judíos, gentiles, mujeres, niños, hombres, esclavos, libres. Todo tipo de persona puede ser salvo si clama al Señor en arrepentimiento y fe. Ese es el propósito principal de la venida de Jesús. Ese es el fundamento, hermanos, de nuestro Evangelio. Es el fundamento de lo que nosotros confesamos a los hombres, confesamos delante de Dios. Jesús no vino para hacer posible la salvación de los elegidos. Jesús vino a salvar al mundo. Por eso el texto dice ahí, y damos testimonio que Él es el Salvador del mundo.
Entonces Juan aquí nos da la primera marca, hermanos. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La Escritura nos dice a nosotros, hermanos, Primera de Corintios, no recuerdo el capítulo ahora, se me viene a la mente hasta ahora, que nadie puede llamar a Jesús a menos que tenga al Espíritu Santo. Nadie puede realmente decir que Jesús es el Señor a menos que el Espíritu de Dios viva en él. Y algo muy parecido nos está diciendo aquí Juan. Toda persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él. Ahora, ¿quiere decir esto que es simplemente una confesión de labios simplemente? Si yo paramos una persona nueva aquí y decir Jesús es el Hijo de Dios, ¿significa realmente que esa persona es salva? No, hermanos, a lo que se refiere aquí a confesar, la palabra confesar aquí en el griego es homología o homólogos, y significa decir lo mismo que otra persona. En otras palabras, lo que está diciendo Juan aquí es que un verdadero creyente cree todo el contenido del Evangelio, todo lo que los apóstoles han revelado, que el Espíritu Santo les ha revelado a los apóstoles y ha venido a traer para los creyentes. A eso se refiere aquí confesar. Que yo tenga un asentimiento intelectual de las verdades y estas verdades cambien realmente y transformen mi vida. Eso se refiere a confesar. No es simplemente hecho de tener una concepción mental del Evangelio. De hecho, hay muchas personas que conocen el Evangelio de memoria. Han habido personas que han salido de esta iglesia y conocen el Evangelio muy bien, lo articulan muy bien, pero quizás muchos de ellos no son salvos. ¿Y por qué es eso, hermanos? Porque ellos no confiesan todo el contenido del Evangelio. Ellos no creen realmente con su corazón. No lo confiesan de una manera salvífica. Entonces vemos que es totalmente importante. Primero, el cristiano cree en la doctrina verdadera. Cree que Jesús se encarnó siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. No como decían acá los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús simplemente era un hombre que se ha convertido en Dios. Por portarse muy bien, por cumplir la ley, y vino supuestamente el Cristo. Esto lo estuvimos estudiando el jueves. Supuestamente vino el Cristo sobre este hombre y Jesús se convirtió en el Mesías. Pero Juan dice aquí que el Hijo de Dios era Hijo de Dios aún antes de venir a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, en la vida de una persona? El Espíritu Santo hace que nosotros creamos a la verdad del Evangelio. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es imposible que una persona, lejos de Cristo, conozca realmente y pueda confesar que Jesús es el Señor. Es imposible que una persona, aparte del Espíritu Santo, pueda creer realmente que Jesús vino a salvarle del pecado. El Espíritu Santo lo que hace, hermanos, en una persona es iluminar su mente. Él ilumina su corazón. Es precisamente la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre en el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para poder entender las verdades del Evangelio. Entonces miren ustedes acá. La salvación es totalmente trinitaria. El Padre envía al Hijo. Y Dios nos da su Espíritu, ¿para qué? Para que podamos crear esa misma verdad de lo que Él nos ha mostrado a través de los apóstoles. Ahora notemos ustedes ahí, hermanos, después lo que dice el apóstol. En 1 Juan 4:10, ahí más atrás, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Otro contenido del Evangelio muy importante es que Jesús vino a aplacar la ira de Dios. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Salvador del mundo y nosotros confesamos de que Jesús es el Salvador de los hombres, estamos diciendo: Jesús me salvó a mí de la ira de Dios. Jesús vino a salvarme de mi pecado. Jesús vino a transformar mi vida de pecado, de una persona que amaba el pecado, que vivía por el pecado, a una persona que ahora ama a Dios, que conoce realmente su amor. Esa realmente es la obra del Espíritu Santo en una persona. Entonces, hermanos, no se trata de repetir unas verdades bíblicas acá. No se trata de simplemente decir cosas y estar de acuerdo con ellas. Quiere decir realmente que yo abrazo estas verdades. Ahora recordemos siempre, hermanos, por qué Juan dice esto. Juan lo dice porque en el contexto de Primera de Juan, los cristianos estaban afrontando la falsa doctrina dentro de su iglesia y muchas personas se habían ido tras estos falsos maestros. Ahora, ¿qué aseguraría que estas personas no se irían detrás de ellos? ¿Qué aseguraría que estos hermanos no se irían detrás de estas otras personas que escucharon a estos falsos maestros? ¿Cómo saber realmente si lo que estas personas se fueron detrás de estos falsos maestros, esta enseñanza era verdadera? Bueno, Juan nos había dicho acerca de la unción. Y Juan nos dice aquí una vez más que la misión de Cristo en el Evangelio es salvar pecadores, y nos dice que aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo no pueden creer a esta verdad.
Recordemos una vez más, hermanos, Juan quiere darle confianza a los verdaderos cristianos que han creído la verdad. Juan les está diciendo a ellos, ustedes se quedaron acá en esta iglesia, ustedes se quedaron firmes en la verdad porque ustedes tienen al Espíritu Santo morando en ustedes. Ustedes han nacido de nuevo y ustedes conocen realmente el contenido del Evangelio y lo confiesan. Y eso les va a traer a ustedes seguridad de que ustedes también. No se preocupen que otros se han ido tras los falsos maestros. No se preocupen que otros están enseñando a otro Cristo. No se preocupen, ustedes han confesado el verdadero Jesús, ustedes han confesado el verdadero Evangelio y ustedes tienen al Espíritu Santo morando en ustedes. La pregunta es, mi hermano, ¿has tomado tú como tuya la verdad del Evangelio? ¿Tú realmente puedes confesar creyendo en todo el contenido del Evangelio? ¿Puedes tú decir con total certeza por el Espíritu Santo de que tú eres salvo? ¿Estás seguro realmente que tú eres salvo y que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por tus pecados? ¿Puedes realmente tú decirlo con total seguridad y certeza? ¿Entiendes la verdad del Evangelio? ¿O llevas 2, 3 años en la iglesia y no entiendes aún todavía el Evangelio? ¿No puedes articular todavía el Evangelio? Entonces, hermanos, esta primera prueba doctrinal nos muestra la obra de Dios en nosotros. ¿Te interesa realmente la doctrina? ¿Quieres conocer de verdad la Escritura? ¿O solamente vienes aquí los domingos a escuchar un sermón y toda la semana tú no haces nada más? Nunca abres la Biblia en toda la semana. Te esfuerzas por entender realmente el hecho de que Jesús vino a morir por tu pecado, de que Jesús vino a aplacar la ira de Dios como propiciación por nuestros pecados. Te esfuerzas en entender, gastas tiempo meditando en estas verdades. ¿Las confiesas realmente con toda certeza? El contestar estas preguntas o la respuesta que tú das a estas preguntas te va a decir realmente si Dios habita en ti por su Espíritu o no. Si tú tienes realmente el Espíritu Santo habitando en ti o no. No se trata de emocionalismo, no se trata de misticismo, se trata de realmente amar y conocer más y más el Evangelio. Vamos a entrar en nuestro segundo punto, de versículos 16 al 19, y veremos en segundo lugar, el nuevo nacimiento nos permite amar. Y Juan va ahora a entrelazar aquí otra de las marcas, y es que el verdadero cristiano ama. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿A qué se refiere Juan aquí cuando él dice que nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros? Bueno, Juan se está refiriendo una vez más al contenido del Evangelio. Dios demostró su amor, como dice el versículo 10, no en que nosotros le amamos primero, sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Un cristiano que entiende el Evangelio sabe realmente que Dios le ha amado. Este cristiano no vive por emocionalismos, este cristiano no vive, una mañana se levanta y dice, creo que siento que Dios no me ama. Es que yo creo como que Dios está bravo conmigo. No, hermano. Dice Juan aquí que hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene por mí. Yo conozco realmente que si Dios envió a Jesús a la cruz, si Dios envió realmente a Cristo a morir por mi pecado, entiendo entonces que Dios realmente me ama. Puedo estar pasando situaciones difíciles, puedo estar pasando situaciones de mucha tribulación, pero en medio de todo eso yo he creído y he conocido el amor de Dios porque Él ha enviado a su Hijo a morir por mi pecado. Dios me quiso reconciliar con Él. Versículo 9 de este capítulo dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces Juan lo ha dicho, hermanos, y vuelve y lo repite, la clase de amor que Dios tiene para con nosotros. Él envió a su Hijo como muestra de su amor, de su carácter amoroso, y al confesar nosotros el Evangelio que estamos dando a entender, hermanos, que hemos conocido el amor realmente de Dios. Esa es la diferencia de confesar. ¿Notan ustedes ahí la conexión entre el amor y confesar? No, esto no se trata de, bueno, Dios envió a Jesús y murió por mi pecado. Punto. No, hermanos, eso no es confesar. Confesar es cuando yo realmente tomo esta verdad y digo, sí, Dios me amó y Dios envió a Cristo a morir por mi pecado. Y he conocido realmente el amor de Dios para mí. A pesar de que estoy en situaciones difíciles, a pesar de que estoy pasando momentos duros, sé que Dios me ama. Por eso ustedes notan ahí, hay dos aspectos ahí que Juan utiliza, dos verbos. Dice conocer y creer. ¿Notan ustedes ahí? No solamente conocer el Evangelio, es creer realmente que Dios me ha amado, hermanos. Cuando decimos creer, es que damos a entender que hemos realmente tomado esta verdad y hemos entendido en su totalidad de que Dios nos ama.
Por eso el cristiano, hermano, según Juan, no es una persona que tiene una cantidad de conocimientos en la cabeza, no es una cantidad de conceptos en el cerebro que no transforman realmente su vida, sino que el cristiano tiene una cantidad de verdades en su cabeza y la pone en práctica. Y él puede decir, yo conozco y creo el amor que Dios tiene para mí. Sé realmente que Dios me ama. Conocemos realmente que Dios nos ama. Y no solamente nos contentamos en decir, como dice Juan ahí, Dios es amor. O sea, ¿qué quiere decir Juan aquí después? Dios es amor y el que permanece en su amor, permanece en Dios, Dios en él. Quiere decir que como Dios es amor, los cristianos deben amar. Como Dios es amor y amó al mundo, nosotros debemos amar a los demás. Y esto es una prueba y una marca de nuestra realidad, de nuestro nuevo nacimiento. ¿Para qué Dios nos dio su Espíritu Santo? Para que podamos amar a otras personas. Ustedes notaron más atrás, en la predicación última, dice ahí la Escritura, más atrás, dice que a Dios jamás nadie le ha visto. ¿Y por qué Juan dice que jamás a Dios nadie le ha visto? Bueno, porque el Dios invisible se hace visible cuando el cristiano manifiesta el amor por otras personas. Ese Dios invisible al que nadie jamás ha visto, se hace visible, se hace tangible cuando nosotros demostramos nuestro amor por otras personas. Por eso la segunda prueba que da Juan aquí es la prueba social, el amor por los demás. Demostramos el amor. Dice versículo ahí 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora Juan toca un aspecto aquí importante, hermanos. ¿Por qué el cristiano ama? Bueno, el cristiano ama porque tiene el Espíritu Santo y él ha visto la manifestación de Dios en Cristo al enviarlo a la cruz a morir por nuestro pecado, y esa es garantía de que Dios nos ama. Pero no solamente Dios produce en nosotros amor para que nosotros devolvamos en agradecimiento amor, sino algo muy importante aquí, hermanos. Y es que el amor que Dios nos da una seguridad escatológica, futura, para el día del juicio. Para el día del juicio, hermanos. ¿Para qué Dios perfecciona su amor? ¿Para qué Dios hace que yo ame más a mis hermanos? ¿Para qué Dios hace que yo ame más a Él? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermano, ¿usted ha pensado alguna vez en el día del juicio? ¿Cómo será el día del juicio? Todos los que estamos aquí, hermanos, un día tendremos que comparecer delante del tribunal de Dios. No importa quién usted sea, no importa si usted no cree en Dios, no importa si usted cree en otro Dios, no importa si usted era budista, si usted era musulmán, usted estará delante del Dios Trino el día del juicio. Y la pregunta es, mi hermano, ¿con qué seguridad usted se va a parar delante de Dios en aquel día? ¿Cuál será su certeza para pararse delante de Él? Bueno, Señor, yo me porté bien, yo traté de hacer las cosas bien. No. Señor, es que yo pues no fui tan malo, pero pues tú entenderás, ¿no? Es que yo tengo unos pecadillos por ahí, pero no hay nada malo. No, hermanos, dice que el día del juicio, hermano, lo único que nos dará confianza será el amor que nosotros hayamos tenido por Dios. Y Dios ha tenido por nosotros. Ahora me explico en este punto. ¿A qué se refiere aquí con perfeccionado el amor en nosotros? A que cada vez más el Espíritu Santo que mora en nosotros hace que nosotros amemos más y más y más. Y a nosotros amar más, vamos a tener cada vez más certeza de que Dios habita en nosotros y de que nosotros amamos a otras personas y que Dios realmente está en nosotros, habitando en nosotros. O sea, el amor no simplemente es una cuestión intangible. El amor no es solamente una cuestión emocional, como las personas piensan. El amor realmente es conocer y entender lo que Dios ha hecho por mí, y en respuesta yo amo a otras personas. Toda persona que tiene el Espíritu Santo realmente puede amar a otras personas, y el Espíritu Santo no se contenta con que amemos. El Espíritu Santo hace algo, hermanos. Cada vez nos hace más a la imagen de Cristo para que nosotros podamos amar como Él ama a los demás. Miren lo que dice la mitad del versículo 17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿A qué se refiere ahí? Dios poco a poco irá perfeccionándonos más y más para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. El día del juicio, hermanos, Dios lo que va a juzgar en los creyentes es qué tanto se parecían a Jesús, qué tanto ellos amaron como Jesús, qué tanto ellos imitaron a Cristo. Pero este juicio para los creyentes no es un juicio de condenación. Versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El cristiano no se debe acercar el día del juicio con temor.
¿Por qué? Porque Él sabe que Dios le ha amado. Mire todo lo que hemos leído en todo este flujo de pensamiento de Juan. Él envió a su Hijo por nuestro pecado. Él lo ha enviado para salvarnos. Él nos ha dado su Espíritu. Él nos ha dado su amor. Todo esto es garantía, mis hermanos, que el día del juicio, el amor perfecto nos dará a nosotros garantía y confianza para pararnos tranquilos el día del juicio delante de Dios. Eso es lo que realmente nos dará a nosotros confianza. No vendremos confiados en nuestras obras, vendremos confiados en la obra que Dios hizo por su Espíritu en nosotros, en que nos pareciéramos más a Cristo, mi hermano. Esa es la realidad del día del juicio. El juez justo no es más nuestro enemigo, sino que gracias a Cristo, el juez justo, por medio de la propiciación, Juan también ha dicho en esta carta que Jesús es nuestro abogado, ya no es más nuestro enemigo. Vendremos el día del juicio para que Dios vea cómo Él se glorificó en nosotros a través de su amor, haciéndonos cada vez más a la imagen de Cristo. Dios desea, hermanos, que nosotros maduremos, que perfeccionemos cada vez más este amor. Entonces ustedes piensen, hermanos, cuando amamos, no simplemente amamos porque es un mandamiento, amamos porque entre más amamos, más confianza tendremos el día del juicio. Cada día más en que nosotros amemos y roguemos a Dios para que nos permita amar a otros. Cada vez más así, el día del juicio podremos pararnos con total confianza, no teniendo temor, no teniendo miedo a Dios. Pero hay de aquel, hermano, hay de aquella persona que no ha venido a Cristo. Hay de aquella persona que viene delante del versículo 18, dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Saben por qué los inconversos tienen temor de Dios? ¿Saben por qué los inconversos tienen miedo de morir, hermanos? Porque ellos saben que no vivieron conforme a Dios. Ellos saben que no agradaron a Dios. Ellos saben que fueron rebeldes a Dios. Y en sí eso les trae un temor que saben ellos en su conciencia que Dios los va a castigar, hermanos. Esa es la diferencia entre el inconverso y el creyente. El creyente no tiene temor de morir, ni tiene temor de ir al trono de Dios, porque él sabe que Dios es su Padre, sabe que Dios es su amigo, sabe que Dios le ha amado. Pero aquellos inconversos que han dado la espalda a Dios, deben temer, mis hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Está hablando aquí el día del juicio. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Miren lo que dice este texto, hermanos. El inconverso sabe en su conciencia que Dios es un juez justo y Dios no tomará por inocente al culpable, hermanos. El inconverso tiene mucho que temer, hermanos, delante del trono de Dios. Él no tiene abogado, él no tiene quien murió por él, no tiene quien lo justifique, hermanos. Mientras que el cristiano sí. Dice aquí un comentarista, el castigo es la porción que les corresponde a aquellos que por su desobediencia están ya condenados. El creyente que vive en comunión estrecha con Dios está libre del temor del castigo. Él sabe que Dios castigó a Jesús en su lugar en la cruz del Calvario. Por consiguiente, Dios no castiga al creyente de otro modo. La obra de Cristo, dice, Dios no castiga al creyente. De otro modo, la obra de Cristo habría sido incompleta. Dios corrige y disciplina al cristiano, pero no lo castiga. Entonces, esa es la confianza que tenemos nosotros delante de Él. Que el Espíritu de Él vive en nosotros, podemos amar más y más y más, y este amor tiene un propósito, y es que nosotros podamos estar confiados el día del juicio, mi hermano. Todo el amor que usted da para otros hermanos, todo el amor que usted le ruega a Dios que le dé, tiene un propósito, hermano, y es que usted pueda pararse con limpia conciencia, confiado en la obra únicamente de Cristo, delante de Dios en aquel día. En otras palabras, hermanos, no vivimos solamente para este mundo, no vivimos solamente para hacer cosas en este mundo. Todo lo que hacemos tiene repercusiones eternas, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura de los inconversos? Tú no quieres tener temor en aquel día, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Ven a Él y Él te recibirá. Ven arrepentido, ven rogando a Dios por misericordia. Y el temor de ser castigado será quitado. Ahora la pregunta es para los que son cristianos. ¿Cuál es tu actitud frente al día final? Tú que has profesado a Cristo, tú que vienes a esta iglesia de continuo, ¿tienes temor de ser castigado? ¿No es ninguna señal de amor en tu vida?
Es mejor que tú revises tu vida y veas realmente y te asegures que eres cristiano de verdad, porque en el día del juicio solo habrá castigo. El miedo que describe aquí Juan no es el temor reverencial que tienen los cristianos hacia Dios. De hecho, los cristianos no le tienen miedo a Dios, le tienen respeto y un temor reverencial. Pero el temor que habla aquí Juan es el miedo que tiene un criminal cuando él está a punto de ser condenado. A eso es lo que se refiere Juan aquí. El hombre sabe en su conciencia que Dios lo ha de castigar algún día. Dice a mitad del versículo 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, el que tiene temor jamás ha nacido de nuevo, jamás tiene el Espíritu morando en él, jamás ama a otros. Por eso, hermanos, ¿ven ustedes tan importante que es el amar a otros hermanos? ¿Ven ustedes los beneficios de realmente amar a otros hermanos? ¿Ven ustedes que el amor por otros hermanos manifiesta realmente si nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros o no? Pero hoy vivimos un cristianismo individualista, hermanos. Ustedes escuchan a muchas personas: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito tener comunión con otros hermanos, yo no necesito amar a otros hermanos, yo puedo tener una relación así con Dios directa y eso es todo lo que vale. Hermanos, esa persona está engañada. Dice aquí Juan: primero, el cristiano cree la doctrina correcta. Segundo, el cristiano ama a otros cristianos y crece en ese amor. Ese amor se va perfeccionando más y más para tener confianza en el día del juicio. En otras palabras, Juan muestra aquí a Jesús como el juez justo, el juez que ha de juzgar a toda la tierra. Habrá de juzgar a todos y cada uno de los seres humanos. No sé cómo será eso. Yo ahora me he puesto a pensar: Señor, ¿y tú cómo vas a hacer para juzgar uno por uno? Somos millones de personas. No sé cómo será. Pero lo que sí es cierto es que Dios juzgará uno por uno. ¿Cuál es el tranquilizador de nuestra alma, hermanos? Cuando empezamos a ver en nosotros las verdaderas marcas de amor por nuestros hermanos y por nuestro prójimo. Eso traerá más seguridad en nuestra salvación. Y traerá más confianza para aquella cita, hermano, que todas personas, jamás ninguno podrá evadir. Hay un día marcado en el calendario, mi hermano, donde usted tendrá que pararse delante del trono de Dios. ¿Y sabe qué pasará para los cristianos en aquel día? Ellos escucharán de los labios de su Señor: absuelto. Jesús pagó por tu pecado, Él fue castigado en tu lugar, Él lo pagó todo. Pero ¿qué oirán los inconversos? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, el amor tiene grandes implicaciones, según Juan. Versículo 19: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Juan está dando aquí todo el crédito de nuestro amor. Señor, no es que yo te amo porque tú sabes que es que yo soy la machera y yo amo, pues tú vieras. No, Juan está dando aquí todo el crédito. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? ¿Por qué el día del juicio nos podemos parar con total confianza, confiados, valga la redundancia, en Dios y en su amor? Bueno, porque Él originó nuestra salvación. Si hay algún afecto por Dios, si hay algún deseo de obedecerle, si hay algún deseo por tener comunión con Él, es gracias porque a Él le plació en su soberanía actuar a favor nuestro. Él no tenía que hacerlo, mis hermanos. Él no tenía por qué amarnos, pero nos amó porque le dio su santa y real y soberana gana, mis hermanos. Gracias a Él es que podemos pararnos delante del día del juicio con total seguridad, con total confianza. Y quiero que Juan da a entender también en este versículo 19 que nuestra seguridad está firmemente basada en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos ama. Dios te ama, mi hermano. Si tú eres un cristiano verdadero, Dios realmente te ama. Dios realmente te ha amado en Cristo. Y vamos a ver nuestro tercer y último punto, versículos 20 al 21. El nuevo nacimiento nos permite obedecer a Dios. Y aquí esta última señal se ve un poco intrincada, como que no se ve tan clara, pero ahí está. Versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recordemos, hermanos, aquí que Juan quiere desanimar a los que no son cristianos. Y quiere que los que son cristianos, darles fortaleza y seguridad de que ellos realmente han venido a Cristo. Ahora,
Hasta aquí muchas personas piensan, y quizás muchos lectores de esta carta pensarían, que es suficiente con decir yo amo a Dios. De hecho, los falsos maestros pensaban eso. Los falsos maestros pensaban que con tener visiones de Dios y supuestas revelaciones nuevas de Dios, ellos tenían comunión directa con Dios. Y decían amar a Dios, pero había un gran problema, y era que los maestros gnósticos, y esto lo vimos el jueves, dividían a los creyentes en tres tipos de personas. Personas ílicas, personas psíquicas y personas espirituales. Y ellos obviamente eran los espirituales. Ellos tenían un gran conocimiento de Dios y era un conocimiento solo reservado para ellos. Los otros eran miembros comunes de la iglesia. Y la tercero tipo de personas eran personas que no podían tener conocimiento espiritual alguno de Dios. Entonces ellos decían amamos a Dios, pero ellos aborrecían, ignoraban a los demás creyentes dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, muchos hasta aquí pensarán que es suficiente con amar a Dios. Pero los cristianos no tenemos un amor abstracto en nuestra vida. Los cristianos debemos mostrar que realmente somos cristianos. Nosotros debemos ser coherentes entre lo que profesamos y lo que hacemos. Debemos realmente ser coherentes, hermanos. Muchos cristianos hoy viven como los gnósticos. Y dicen, ¿gnósticos? Uy, no, esos son falsos maestros. Pero ellos viven como gnósticos, porque ellos no aman a sus hermanos, porque ellos no se interesan por la doctrina, porque ellos menos se interesan en obedecer a Dios. Piensan que solamente amando a Dios, teniendo mucha comunión con Dios, encerrándose todos los días, orando muchas horas, es suficiente. Y no estoy diciendo que orar esté mal, hermanos, sino que hay personas que piensan así. Pero aquí Juan nos muestra que el que tiene el Espíritu Santo es quien ha creído, ha conocido y pone en práctica en su vida diaria el amor de Dios. La pregunta es, ¿manifiestas tú, mi hermano, que tienes el Espíritu Santo al mostrar tu amor hacia otros hermanos? ¿Puedes estar seguro de que tú tienes al Espíritu Santo morando en tu vida cuando tú amas a otros hermanos? ¿O no? ¿O simplemente tú dices, bueno, yo amo a Dios mucho, pero no me interesa mucho cómo viven los hermanos? Entonces Juan retoma aquí otra vez el test social. De nada vale, mi hermano, decir que tú amas a Dios. De nada vale saberte toda la doctrina. De nada vale estudiarte la sistemática. De nada importa, mi hermano, saberte tú las doctrinas de la gracia y las 5 solas, si tú no amas a tu hermano. Juan, ¿cómo le llama aquí, hermanos? Dice mentiroso. Un mentiroso. Afirmar conocer a Dios y tener comunión con Dios mientras nosotros aborrecemos a nuestros hermanos es estar en tinieblas. Recordemos que hay tres mentiras que Juan denuncia aquí en esta carta. La primera mentira que Juan denuncia está ahí en el versículo 6 del capítulo 1 y el versículo 4 del capítulo 2. Dice que quien conoce a Dios y tiene comunión con Dios mientras él camina en la oscuridad, en la desobediencia, es un mentiroso. Hay una segunda mentira que Juan denuncia aquí. Versículo 22 del capítulo 2 y versículo 23. El que tiene al Padre mientras niega la divinidad de Jesús es un mentiroso. Y esta es la tercera mentira que Juan denuncia aquí. Aquel que dice amar a Dios mientras desprecia a su hermano también es un mentiroso. Son las 3 mentiras negras que Juan denuncia aquí en esta epístola. Una mentira moral, una mentira doctrinal y una mentira social. Entonces, hermano, el apóstol aquí no quiere más que estas personas que dicen ser cristianas estén engañadas. Juan no quiere que estas personas se vayan por su vida cristiana pensando que ellos estarán el día del juicio firmes allá delante de Dios. No. Juan quiere que estas personas se den cuenta realmente que ellos no son cristianos. Ahora, hermanos, recordemos aquí que aborrecer para Juan no es tener odio. Recordemos para Dios que es aborrecer. Dijimos anteriormente que aborrecer es despreciar, es ignorar, es pasar por alto. Cuando nosotros, recuerden ese proverbio cuando nosotros lo leímos, que el padre que no castiga a su hijo lo aborrece. ¿Recuerdan? Así es para Dios. Aquel hermano que no se preocupa, que le es indiferente la vida de los demás hermanos, no es cristiano, es un mentiroso. Por eso vemos aquí que el amor no es un mero emocionalismo, hermanos. El amor realmente son acciones. El amor son obras que demuestran realmente que lo que yo digo es verdad, que realmente el Espíritu Santo mora en mí. Ahora, Juan dice acá, en la versión de las Américas hay un porqué. Aquí dice pues, ¿por qué Juan pasa a explicar aquí? ¿Por qué una persona que es mentirosa, por qué una persona es mentirosa diciendo que ama a Dios y aborrece a su hermano? Dice, porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Saben por qué Juan dice esto? Porque la manifestación visible de que amamos a Dios,
a un Dios invisible, es nuestro amor por nuestro hermano. Si tú no amas a tu hermano, no pienses que puedes decir que tú amas a Dios. Te estás engañando a ti mismo y piensas que puedes afirmar tal cosa y no hacer la otra. El falso cristiano, hermanos, es aquel que dice amar a Dios, pero no le importa el pueblo de Dios. Y noten ustedes ahí al final, el mandamiento es una obediencia, el amor, perdón, es un mandamiento. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí Juan está haciendo eco al menos de 3 pasajes, uno del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Levítico 19 y 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Mateo 5, 43 y 44. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Lo mismo que está diciendo Juan aquí: si os tenéis amor los unos por los otros. Entonces ya vimos, hermanos, dos señales. Una, el test doctrinal. ¿Crees realmente el Evangelio bíblico, a lo que está en la Escritura? Segundo, ¿realmente tú amas a los hermanos? ¿Tienes un amor? Tercero, ¿obedeces a Dios? Versículo 21, y tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan está aquí mandándole a los hermanos a recordarles su obediencia. ¿Tú realmente amas a Dios? ¿Tú realmente dices amar a Dios? Bueno, obedece lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice? Debes amar a tus hermanos. Y no solamente como que Dios nos deja a la deriva, bueno, usted verá cómo... No, Dios nos ha dado de su espíritu. Hemos nacido de nuevo para amar a nuestros hermanos. Dios nos ha dado la capacidad de amar y de demostrar este amor al tener el espíritu en nosotros. Entonces, para concluir, hermanos, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Primero, porque entendemos y creemos y entendemos la doctrina. Segundo, porque obedecemos los mandamientos de Dios y los tenemos en alta estima. Y tercero, porque amamos a nuestros hermanos. Y yo les ruego en esta mañana, mis hermanos, examinémonos en esta mañana. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿Están estas 3 marcas en tu vida? No estamos hablando de una, no estamos hablando de 2. ¿Están las 3 marcas en tu vida? ¿Puedes tú decir realmente que tú tienes estas 3 marcas? Si tú las tienes, gloria a Dios, porque es la manifestación de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Dios está obrando en tu vida. El Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Te está haciendo cada vez más como Cristo. Y también quiero hablar a aquellos de que no ven esto en su vida. No ven esto en tu vida y piensas que eres cristiano. Mi querido amigo, o quizás mi hermano, que piensas, ves todo esto y no ves ninguna marca. Has estado engañado. ¿Y cuál es la solución a eso? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Él te conceda estas señales seguras de tu salvación. No queremos verte, o no quisiéramos ver a ninguno de los que están aquí con temor el día del juicio, con miedo aquel día cuando estén parados delante de Cristo. Y si tú ves estas señales, aunque sean débiles, ruega a Dios que las fortalezca. Ruega a Dios que estas señales, sobre todo el amor, pueda crecer más y más y más en tu vida, para que el día del juicio tú tengas confianza y tú puedas decir: yo fui hecho a la imagen de Cristo. Y si tú estás esa mañana aquí sin Cristo, yo te ruego que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe. Dios te castigará en el último día si tú piensas tomar la justicia por tus propias manos, si tú piensas pararte delante de Dios con tus buenas acciones. Dios te dará la retribución a tu pecado. Dios te tratará como un juez justo. Dice la Escritura que no tomará por inocente al culpable. Te ruego que vengas a Cristo. Te ruego que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre bendito.